Bueno, ahora se estudiará el diseño de vigas para esfuerzos flectores. En el proceso de diseño se tienen que tomar en cuenta varios factores puestos aquí, como lo son el tipo de la estructura, esa estructura o la estructura que se está diseñando, en qué aplicación va a tener, eh, si es una estructura que va a estar fija o va a estar móvil o va a ser parte de un mecanismo. También es importante conocer el material que se va a usar. El material nos va a indicar cuáles son los esfuerzos permisibles, límites para esa viga, la carga que soportará. Aquí vamos a aplicar lo que hemos utilizado en el parcial hasta ahora, que son cargas puntuales, momentos, cargas uniformemente distribuidas, cargas con magnitud variable, distribuidas no uniformes. Uh-huh. Aquí también en estudios más avanzados, pues bueno, pueden ser cargas también dinámicas. ¿Ok? Importante tomar en cuenta que en este tema el peso de la viga o la carga correspondiente a la viga misma se va a tomar en cuenta, ¿no? Las condiciones ambientales tienen que ver con, a qué va a estar expuesto la viga o el elemento, ¿no? Si es alta temperatura, si es un ambiente corrosivo. Uh-huh. Y el costo. El costo aquí tiene que ver principalmente con el peso de la viga misma. Esto es, entre más material, más va a pesar y por lo tanto más va a costar. Por lo tanto nos interesa mantener el mínimo material de la viga. Se verá más adelante que se podrán elegir o varias vigas pueden cumplir con el requisito de no superar el esfuerzo permisible, pero una viga puede ser más pesada que otra y por lo tanto esto implica que va a ser más costosa, ¿no? Desde esta asignatura nos orientaremos más que nada a seleccionar la forma y el tamaño de la viga, como ya lo he mencionado, de tal forma que esa viga con las condiciones de carga y de soporte no exceda el esfuerzo permisible. Uh-huh. Aquí viene una ecuación que nos dice que el módulo de sección S es el esfuerzo máximo entre el esfuerzo permisible. Esto no es nada más ni nada menos que la ecuación de flexión que ya habíamos encontrado, esta de acá. ¿Ok? En donde es importante reconocer que el módulo de sección básicamente es el que contiene todas las condiciones geométricas. Si se fijan, el módulo de sección es el momento entre el esfuerzo permisible. Entonces, si a la ecuación de flexión despejamos I entre Y, entonces podemos entender que el módulo de flexión es el segundo momento de área entre la Y. Ahora, ¿cuál Y utilizaríamos? La Y que se utiliza para calcular el módulo de flexión es la Y máxima, o sea, sería la distancia de la fibra neutra a la superficie más alejada. Ajá. Ya sea que si el esfuerzo es de tensión, pues entonces tenemos que tomar en cuenta la distancia más alejada a la carga de tensión. Por ejemplo, aquí en la zona por debajo de la fibra neutra es la que está a tensión, entonces por lo tanto el módulo de sección de tensión tendríamos que utilizar en este caso C2. ¿Okay? Bueno, un poco de lo que ya habíamos mencionado está escrito aquí. Si la sección transversal no es simétrica respecto a la horizontal, o si el esfuerzo permisible es distinto para compresión o tensión, será necesario obtener dos módulos de sección, uno basado en tensión y otro basado en compresión. Esto me regreso a la diapositiva. Tenemos acá, por ejemplo, en este caso, esta viga, si recuerdan, era una viga que tenía una sección de esta manera. ¿Esto qué quiere decir? Que sobre su horizontal, o sea, la parte, el, el centroide no es simétrico, la distancia no es simétrica respecto a su altura y. ¿Qué quiere decir? Que el centroide, pues en este caso, la distancia C1 y C2 son diferentes. Entonces, dependiendo de cómo está cargada, nosotros podremos encontrar dos módulos de sección distintos
según el requisito que tengamos, ¿no? Ya sea de tensión o compresión. Por ejemplo, en este caso, con este momento flector, la parte de arriba de la viga está a compresión y la parte de abajo está a tensión, ¿verdad? Entonces, si la resistencia que nos están indicando es el esfuerzo permisible de tensión, pues entonces tenemos que sacar el módulo de sección tomando en cuenta la distancia correcta, que sería en este caso C2, ¿no? El momento sale del análisis que hemos trabajado desde el capítulo 4, que es el momento flector interno para cada sección. ¿Cuál momento utilizaríamos? En este caso tendríamos que utilizar el punto en donde el momento es máximo, ¿ok? Entonces es básicamente lo que nos está diciendo este párrafo. Si la sección es simétrica, pues entonces hay que escoger un módulo diferente según la altura, o incluso que si tenemos esfuerzos permisibles distintos, ¿no? Podemos tener un esfuerzo de compresión o de tensión que sean diferentes, entonces habrá que calcular un módulo de sección. Si tenemos varios módulos de secciones, tentativamente pues vamos a escoger el más crítico, ¿verdad? Para minimizar el peso, otra de las cosas que es ahorrar material y obviamente bajar el costo, se selecciona una viga con el menor área de sección transversal para un mismo módulo de sección. O sea, vamos a tener la posibilidad de tener módulos de secciones iguales, y el desempate, por decirlo así, pues sería el que tenga menor área porque tendrá menor peso, ¿no? En las tablas que están al fin del capítulo, el peso viene establecido por unidad de longitud. Entonces, obviamente, el que tenga menos peso por unidad de longitud, pues será la mejor opción. Las vigas se construyen de diferentes maneras, ¿no? Y tienen una gran variedad de formas, ¿no? Aquí muestro una pequeña lista en donde pues se ven vigas de acero que son grandes, se obtienen uniendo partes con soldadura, que viene siendo, por ejemplo, vigas como estas que las vemos en las estructuras de edificios, en donde pues la viga tiene que salir con placa que se une y con algún proceso, ya sea de remaches, de soldadura, se unen los componentes entre sí para armar una viga compuesta, ¿no? Las vigas de aluminio o de aluminio, también de acero, que son de extrusión, muchas veces son de este tipo, ¿no? Esta es una viga de acero y esta puede ser o no de extrusión dependiendo del tamaño, o puede ser rolada, o sea, va pasando por diferentes etapas de rodillos que le terminan dando la forma, así como lo vieron en diseño y manufactura 2, ¿no? Puede haber de concreto, que son coladas y armadas. Aquí se ve un ejemplo, que es una viga de concreto en donde tiene componentes y varillas que le dan también flexibilidad, ¿no? Tomen en cuenta que este caso de viga, por ejemplo, no es simétrica respecto a la fibra neutra, ¿verdad? O sea, la distancia del centroide pues está en una parte, y la distancia del centroide a la superficie superior va a ser diferente a la distancia del centroide a la superficie interior, ¿no? Tenemos vigas también de madera que se arman cortando, pegando, clavando diferentes componentes entre sí, ¿ok? Según la viga, pues nos va a dar, según la forma de la viga, el tamaño de la viga, pues vamos a tener diferentes módulos de sección. Otro concepto importante para analizar es la eficiencia relativa, que tiene que ver con la forma de la viga, ¿no? Esta parte tiene que ver con cuál de todos tiene un, por decir así, mejor módulo de sección, ¿no? Entonces aquí la respuesta la tenemos cuando la viga más eficiente es aquella en donde el material está localizado lo más lejano a la fibra neutra, ¿ok? Por ejemplo, en una sección circular, pues todo el material lo tenemos de la fibra neutra ubicado a la misma distancia, ¿no? Pero fíjense en una viga en I, que fuera como por ejemplo un caso ideal que no tuviera el alma, o sea la parte interna, pues todo el material está por arriba, ¿no? Obviamente este caso que estoy señalando pues es ideal porque
pues no es físicamente posible, porque si no tenemos material en el centro, pues esta viga no puede funcionar, ¿verdad? Entonces, el alma lo que nos hace es unir los patines, ¿no? Entonces, entre más pequeña es el alma y más material mandamos a los patines, más eficiente o más se va a parecer al caso ideal, ¿no? Claro está que si el alma también es muy delgado, la viga va a ser inestable y pues no va a funcionar. ¿Ok? Hay una lectura, este, hay una lectura que quisiera que lean, que ahorita la voy a mostrar en Moodle, pero tomen en cuenta qué implicación tendría que el módulo de sección sea grande, ¿no? Si el módulo de sección es grande, o sea, digamos, entre el material sea más alejado de la fibra neutra, tengamos material más alejado, el módulo de sección va a ser cada vez más grande y por lo tanto, si se fijan en nuestra ecuación que tenemos acá, el esfuerzo lo pasamos multiplicando, el módulo de sección dividiendo. Entonces, si el módulo de sección tiende a ser más grande, ¿eso qué quiere decir? Que el esfuerzo va a tender a ser menor. ¿Ok? Y por lo tanto, si el esfuerzo es menor, pues va a tener una mayor capacidad de carga, ¿no? Aquí estamos hablando de esfuerzo permisible, pero piensen que esto es el esfuerzo calculado. Entonces tenemos un momento máximo. El momento máximo no depende de la sección transversal. Si recuerdan, el momento máximo depende de cómo está soportada la viga y qué cargas tiene. Entonces el momento viene de la mera estática y el módulo de sección tiene que ver con la geometría y la forma de la viga. Entonces, si seleccionamos un módulo de sección, ¿sí?, bajo un mismo condición de carga, un módulo de sección grande nos va a dar un esfuerzo menor respecto a un módulo de sección pequeño que nos va a dar un esfuerzo normal mayor. ¿Ok? Entonces, ahorita voy a poner una lectura que me gustaría que revisaran en Moodle, que tiene que ver con este concepto de eficiencia relativa entre diferentes tipos de viga. Bueno, aquí tenemos el tema en Moodle y el documento que quiero analizar ahorita es este de aquí, que también está en Moodle. Fíjense, tenemos un tubo circular hueco. ¿Ok? Piensen que este tubo lo rebanamos vaya, la redundancia, rebanadas con una cierta altura, ¿no? Si lo hacemos de esta manera, fíjense cómo estas partes de aquí las podemos mandar al centro. Vamos a encontrar una equivalencia y termina teniendo una forma similar. Imagínense que esto será similar, será simétrico tanto del eje vertical como del eje horizontal, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasaría si agarramos elementos y las rebanadas las hacemos muy muy pequeñas? Pues va a tener esta forma. Tomen nota cómo esto se empieza a parecer a una viga en I. Entonces realmente una sección tubular circular tiende a ser una viga en I, que era de lo que habíamos hablado, que era una de las formas más eficientes para aguantar flexión, ¿no? Fíjense bien, tenemos simetrías, lo que les mencionaba. Aquí está el análisis. Eso chequenlo con más detenimiento y fíjense aquí cómo hay la diferencia entre que entre más delgado tengo el tubo, más se empieza a aproximar a una viga ni, ¿no? Entonces, no es casualidad que las estructuras, por ejemplo, de los ultraligeros, de las bicicletas, de diferentes elementos estructurales, pues son tubos circulares de pared delgada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los que van a tener la mejor relación entre el menor peso para aguantar la mayor cantidad de cargas a flexión. Bueno, ahora se va a ilustrar cómo aplicar esto en la solución de un problema y cómo seleccionar una viga de la forma adecuada. Se toma como ejemplo el problema
562, que nos dice que hay una viga simplemente apoyada que tiene un largo total de 4.5 metros y soporta una carga respecto a un equipo mecánico representado por una carga distribuida uniforme de una intensidad de 30 kilonewtons por metro. Esta carga está completamente centrada en la viga. Dice, selecciona la más económica forma W de acero de la tabla F1B para soportar las cargas. Considera tanto la fuerza y el peso de la viga. Utilice un esfuerzo permisible a la flexión de 140 megapascales. Bueno, en la solución hay algunas cosas que nos simplifican la solución de este problema. En principio, la carga externa o de la máquina está centrada. ¿Esto qué implica? Que las reacciones en A y las reacciones en B, que la reacción en A y la reacción en B son iguales. Otra de las cosas que se tiene que considerar, yo lo recomiendo desde el principio, es que si ya sabemos que la viga se le va a considerar su peso, entonces hay que hacer el análisis considerando ya el propio peso de la viga. ¿Cómo se simula el propio peso de la viga? Como una carga distribuida uniforme, que va a tener el peso de la viga distribuida. Entonces, fíjense bien, la solución va así. Entonces tenemos el problema, nos dicen que la longitud es 4.5 metros, la carga distribuida de la máquina 30 kilonewtons y el esfuerzo permisible 140 megapascales. Selecciona una viga W. Bueno, tal cual como les decía, el peso de la viga se simula como una carga uniformemente distribuida que la voy a dejar como QW. Ahorita no podemos conocer esto porque no hemos seleccionado ninguna viga y cada viga tiene un peso diferente. Otra de las cosas que sabemos es que, pues bueno, estas dos cargas son simétricas, están respecto al peso. ¿Qué quiere decir? Que la reacción A y la reacción en B son iguales. ¿Cómo podemos encontrar estas reacciones fácilmente? Pues sabemos que al ser esto simétrico respecto de la vertical, respecto del plano medio, cada una de las reacciones va a cargar la mitad de toda la carga. Entonces, la reacción A y la reacción B pues van a ser igual a QWL entre 2, que es la mitad del peso de la viga distribuido, y Q por L entre 6, que viene siendo la mitad de la carga distribuida de la máquina. Recuerden que la longitud de la carga distribuida es L tercio, entonces la mitad sería L sextos. ¿Ok? Entonces la reacción quedaría de esta manera. ¿Ok? También sabemos que a la mitad de la barra tenemos el esfuerzo normal máximo. Esto implica que tenemos un momento flector máximo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos encontrar el momento flector máximo? Tenemos que hacer un corte. Hacemos un corte, quitamos la parte derecha y hacemos una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces ponemos la reacción, que la conocemos, menos la carga que está aquí arriba. Esto es un poco de más, porque sabemos que la carga que está arriba es justamente la mitad de todo, que es justamente la reacción, y por lo tanto la fuerza cortante terminará siendo 0. Y si recuerdan, donde la fuerza cortante era igual a 0, era muy posible que teníamos o que tuviéramos un momento máximo. ¿Ok? Bueno, ahora para sacar el momento flector hacemos una sumatoria de momentos en A. La sumatoria de momentos en A pues es el momento flector positivo menos el momento del peso de la viga, que es la magnitud, que es QWL medios, por la distancia a su centroide, que es L cuartos, y el momento de la carga distribuida de la máquina, que es Q por L sextos, que es toda esta resultante por la distancia a su centroide, que serían L tercios de aquí a acá, más la mitad de esto, teníamos L sextos, entonces es L doceavos. Si hacemos el álgebra, entonces encontramos que el momento máximo termina siendo este. Ok, bueno, este problema se simplifica mucho porque es simétrico. ¿Ok? ¿Qué hubiera pasado si esta carga hubiera estado descentrada? Pues bueno, entonces
tendríamos que haber hecho un corte antes, un corte durante la carga y un corte después, obtener las ecuaciones de momento para cada tramo y ver en dónde ocurre el máximo. ¿Ok? Este momento máximo tiene mucho que ver con el tema de momentos flectores y fuerzas cortantes, que es el capítulo 4, en donde se estudió el comportamiento del momento. Entonces, aquí el objetivo es dada una cierta soporte y una cierta condición de carga, hay que encontrar el máximo. Repito, como este problema es simétrico, pues el máximo queda a la mitad y es relativamente fácil encontrarlo. ¿Ok? Aquí no es tanto la importancia de encontrar el máximo, sino este problema está enfocado a cómo aplicar el método. Entonces, al encontrar el momento máximo depende de la carga distribuida de la máquina, que es la Q, y del peso completo o del peso propio de la viga. ¿Ok? Ahora bien, al principio no sabemos qué viga tenemos que elegir y por lo tanto QW la hacemos igual a 0. Entonces este término del momento máximo termina siendo igual a 0. Entonces el objetivo es encontrar el módulo de sección. Entonces utilizamos solamente la primera parte, sustituimos, dividimos entre el esfuerzo permisible. Ojo, hay que tener en cuenta las unidades, hay que tener mucho cuidado con el manejo de unidades, y nos resulta que el módulo de sección son 301.33 por 10 a la 3 milímetros cúbicos. De ahí nos vamos a la tabla de la viga y buscamos cuál es el que se parece. Entonces, si se fijan, tenemos muchas alternativas. Miren, tenemos aquí uno de 298. Este no nos serviría porque el módulo de sección es menor al que calculamos. Y ahora, tomen en cuenta que este módulo de sección de 301 es sin considerar el peso de la viga. Al momento de considerar el peso de la viga, este sería mayor. Por lo tanto, un módulo de sección que está muy cerca del calculado tentativamente no nos servirá, y un módulo de sección que está por debajo pues tampoco. Entonces todos los módulos que están por abajo de 300 no nos sirven. Ahora bien, encontramos aquí un tentativo que es la W200 por 41.7, que tiene un módulo de sección de 398. Y tenemos otro que es el que tentativamente le seguiría, que es el de 578, que es el W360 por 39. ¿Ok? Tomen en cuenta, tentativamente este y el W200 41.7 me servirían. Sin embargo, entre estos dos, ¿cuál es el más ligero? Si se fijan, el 39 implica la distribución de peso. Quiere decir que esta viga, fíjense bien, además de tener un módulo de sección más grande, es más ligera, porque pesa 39 kilogramos por metro, mientras que la 200 por 41.7 pesa 41.7 kilogramos por metro. Quiere decir que el más ligero es este de aquí. Entonces tentativamente la seleccionamos y tenemos una carga de 39.0 kilogramos por metro. Entonces ahora sí, al seleccionar esta viga, determinamos que su módulo de sección de esa viga es 578, tiene un peso de 39 kilogramos por metro, y por lo tanto esto a newtons me termina quedando como 0.3825 newton por milímetro. Entonces ahora, si ya conocemos el peso de la viga, lo incluimos en el momento máximo y lo sustituimos. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que la viga, por su propio peso, no supere el esfuerzo permisible. Entonces, al calcular esto, encontramos que el módulo de sección con su propio peso es 308, pero el módulo de sección de la viga es 578. ¿Qué quiere decir? Que la viga soporta la carga, soporta su propio peso y tiene un esfuerzo real muy por debajo de 140 newton por milímetro cuadrado. ¿Cuál sería el esfuerzo real? Si lo quisiéramos calcular, pues sustituimos el momento y aquí dividiríamos entre el módulo de sección, que vendrían siendo los 578, y esto sería el esfuerzo real. Entonces la respuesta
es la W360 por 39. ¿Por qué? Porque con su propio peso me da un módulo de sección calculado de 308, pero la viga tiene un módulo calculado, tiene un módulo de sección de 578. Y ya, así es como se aplican la selección de vigas en esta parte. Va de nuevo, el momento flector, se tiene que encontrar el máximo, el punto donde el momento flector es máximo y a partir de ahí calcularlo. ¿Ok?